La regla formal para dividir fracciones requiere reescribir el problema de división como un problema de multiplicación usando el recíproco del divisor. Dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Antes de echar un vistazo a varios ejemplos, repasemos la definición de recíproco. Un par de números son recíprocos si su producto es 1. Por ejemplo, el recíproco de 2/3 es 3/2 porque su producto es 1. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. 2/3 por 3/2 es igual a 6/6, lo que equivale a 1. Observe cómo si se nos da la fracción de 2/3, para formar el recíproco intercambiamos el numerador y el denominador, lo que nos da 3/2. Decimos que 2/3 es el recíproco de 3/2, y 3/2 es el recíproco de 2/3. Volviendo a nuestros ejemplos, nuestro primer cociente es 1 dividido entre la mitad, y se nos pide que escribamos esto como equivalente a un problema de multiplicación. Bien, dividir por la mitad es equivalente a multiplicar por el recíproco porque el recíproco de la mitad es 2/1. 1 dividido por la mitad es equivalente a 1 por 2/1. Y debido a que 1 no es una fracción, podemos simplificar 2/1 a 2, y simplemente escribir esto como 1 por 2, lo que equivale a 2. Entonces, porque este producto es igual a 2, 1 dividido por la mitad también es igual a 2. Y 2 es el cociente simplificado. Luego tenemos 2/3 divididos por 1/9. Dividir por 1/9 es equivalente a multiplicar por el recíproco. El recíproco de 1/9 es 9/1 y, por lo tanto, 2/3 dividido por 1/9 es equivalente a 2/3 por 9/1. Multiplicando obtenemos 18/3, lo que se simplifica perfectamente a 6, porque 18 dividido por 3 es igual a 6. Entonces, como este producto es igual a 6, también lo es el cociente. 2/3 divididos por 1/9 es igual a 18/3, lo que equivale a 6. Y 6 es el cociente simplificado. A continuación tenemos 1/9 dividido por 1/3. Dividir por 1/3 es equivalente a multiplicar por el recíproco. El recíproco de 1/3 es 3/1. Entonces 1/9 dividido por 1/3 es equivalente a 1/9 por 3/1, lo que es igual a 3/9, lo que se simplifica a 1/3. Observe que 3 y 9 comparten un factor común de 3. 3 dividido por 3 es igual a 1. 9 dividido por 3 es igual a 3. Entonces, debido a que este producto es igual a 1/3, también lo es el cociente original. 1/9 dividido por 1/3 es igual a 1/3, 1/3 es el cociente simplificado y finalmente, tenemos 1 y 2/3 divididos por 1,5. Primero escribamos esto usando fracciones impropias. Así que de nuevo tenemos 1 y 2/3 divididos por 1,5. Como una fracción impropia 1 y 2/3 tiene un denominador de 3. El numerador es 3 veces 1, más 2, que es 5. Entonces 1 y 2/3 es igual a 5/3, entonces hemos dividido por 1,5. 1,5 como fracción impropia tiene el denominador de 2. Y el numerador es 2 veces 1, más 1, que es 3. Entonces, el cociente dado es el mismo que 5/3 dividido por 3/2. Dividir por 3/2 es equivalente a multiplicar por el recíproco. El recíproco de 3/2 es 2/3 y, por lo tanto, este cociente es equivalente a 5/3 por 2/3. Así que volviendo a nuestra mesa. El problema de multiplicación equivalente es 5/3 por 2/3. Multiplicando, obtenemos 10/9, lo que no se simplifica porque este producto es igual a 10/9, así es el cociente original. 1 y 2/3 divididos por 1,5 equivalen a 10/9. Entonces el cociente simplificado es 10/9 pero también con el cociente como número mixto. Para hacer esto, dividimos 10 por 9. Entonces tenemos 10 dividido entre 9, hay 1/9 de cada 10. Restamos la diferencia es 1 y, por lo tanto, el cociente es 1 y 1/9. Entonces 10/9 es igual a 1 y 1/9. También podemos expresar el cociente como un número mixto. Si compara estos cocientes con los cocientes que encontramos usando un denominador común, así como nuestros modelos, veremos que los cocientes son los mismos. Espero que hayas encontrado esto útil.